Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Quiero aprovechar que están de pie para ir a la palabra en la carta de Pablo a los Efesios, leer en el capítulo 4, los versos 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16. Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar, hermanos, hermanas. Padre nuestro, gracias por esta palabra tan desafiante, tan llena de enseñanza. Gracias por quienes vinimos con el propósito de mantener siempre nuestra mente, nuestro corazón abiertos para recibir esta palabra y adiestrarnos, ser habilitados por tu Espíritu Santo en hacer tu santa voluntad cada día. Gracias, Padre, en el nombre glorioso y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Gracias al Señor que usted pudo venir esta mañana. Nos gozamos porque el propósito fundamental es recibir la palabra. Hay muchas otras cosas por las que podemos venir a la iglesia, pero la razón fundamental es recibir palabra de Dios. Gozarnos, sí. Esta mañana vamos a dar seguimiento al tema general que hemos mantenido durante todo este mes, que es la iglesia. Y cada domingo hemos tocado un tema diferente. El tema específico de hoy: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Creo que mucho hemos aprendido ya en estos domingos anteriores acerca de qué no es la iglesia. Y siempre hay algunas cosas que tenemos que repetir. La iglesia no es el lugar donde solo venimos para practicar religión. No, la iglesia no practica religión. La iglesia es diferente de cualquier forma de religión, precisamente, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es otra cosa. La iglesia no es el espacio donde venimos a pasarla bien. Y no es mala pasarla bien porque nos saludamos, nos alegramos y cuántas cosas compartimos, pero ese no es el propósito fundamental. La iglesia, vamos a decir esto, no porque ocurra aquí ni ocurra con frecuencia, pero también hay que decirlo porque hay un precedente en la Escritura. El Señor Jesús llegó una vez al templo de Jerusalén y sacó a quienes estaban vendiendo lo que no debían vender en el templo. Eso que ocurrió en el templo de Jerusalén es lo mismo para la iglesia del Nuevo Testamento. No es un lugar para venir a comprar o vender. ¿Verdad que no es para nosotros hoy? Espero que no. Nadie vino a vender o a comprar o a cobrar. Es que hay 3 que me deben ahí. Si no los juego el domingo, se me van. Tampoco es eso la iglesia. La iglesia no es idolatría, obvio, creo que estamos bien claros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, el único Dios que merece alabanza, adoración, servicio.
Amén, hermanos. Bien, vamos a hablar ahora de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y lo que estamos aprendiendo aquí en la carta a los Efesios, mire, hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de la iglesia. Y como hemos venido diciendo, siempre digo, repito cosas porque no todos venimos los domingos, así que hay unos que vinieron el domingo pasado que no vinieron hoy. Y hay unos que están aquí que tienen varios domingos de no venir. Entonces tenemos que estar repitiendo. Muy importante para que penetre en nuestra mente. La iglesia, hermanos, hermanas, es el cuerpo de Cristo conformado solo por creyentes, salvos en Cristo. Desde ese punto de vista, la iglesia es un grupo exclusivo. ¿Sabe lo que significa exclusivo? De otro modo, excluyente, en donde cada quien se excluye por sí mismo. No, la iglesia no es un grupo en el que nosotros mismos decidimos, no, nosotros no. Este es miembro, este no es miembro, este no es, no, nosotros no. Cada persona. Los vecinos ven la puerta abierta del templo y saben que aquí se predica palabra de Dios, pero no vienen. ¿Quién se excluye? Ellos. Porque aquí puede venir la persona que quiera. De hecho, usted vino. Amén. Ya. A la iglesia se entra voluntariamente rindiendo su vida a Cristo. Señor, ya sé que no puedo yo solito con mis problemas, ya batallé conmigo mismo y no pude. Me rindo delante de ti, el Señor te da salvación y vida eterna por fe en Él, por fe en Él. Así cada uno de nosotros, los creyentes salvos en Cristo, hemos llegado a ser parte de la iglesia. Pero ¿por qué el otro no? Porque decidió no rechazar a Cristo, siguen rechazando a Cristo. ¿Quién se excluye? Ellos mismos. ¿Ve? Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de la iglesia. No busque, esto es una de las cosas que queremos repetir, que la hemos dicho ya en estos días, no busque a la iglesia en el Antiguo Testamento que no está. La iglesia surgió a partir del ministerio del Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, mientras estuvo aquí predicando, haciendo milagros, enseñando el evangelio, y profetizó sobre la iglesia. El Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, fue ascendido a los cielos y en el cielo fue exaltado hasta lo sumo. Así dice la Escritura. Y cuando todo eso ocurrió, todavía no había iglesia en la tierra. Hasta que los apóstoles, que habían sido sus discípulos, que habían estado con él cada día, fueron llenos del Espíritu Santo y empezó la predicación apostólica hasta este tiempo que seguimos predicando. Y así surgió la iglesia en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos. Y a partir de allí, hermanos, Dios reveló verdades en la Escritura acerca de la iglesia. ¿Qué debería ser la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia y de cada miembro en particular? Y uno de los pasajes más claros sobre la iglesia, que no es el único, pero quizá el más claro, es este de Efesios, en donde cada miembro de la iglesia ha recibido dones. Dones quiere decir habilidades, talentos, capacidades de Dios para ejercerlos en la iglesia, de modo que entre nosotros mismos, por la gracia de Dios, fuésemos perfeccionados día con día. Ese es el rol de la iglesia. Muy bien, la iglesia está compuesta solo de creyentes salvos. Qué interesante, dice creyentes salvos. ¿Habrá creyentes no salvos? Es un asunto de mucho debate. Hay algunos que dicen, no, el que es creyente es salvo, porque si no es salvo no es creyente. Cuestión de palabras, pero hay una cosa muy importante. Hay creyentes, lo hemos dicho, ¿verdad? Recuerde que hemos dicho, hay tres grupos. La gente dice, hay solo dos, los que creen y los que no creen. ¿Verdad que hay un tercero? Los que creen que creen. Los que creen que son. Ellos creen que son creyentes.
pero no lo son. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no lo son? Por sus frutos los conoceréis. Y hay creyentes que no dan frutos. Y para decir que dan frutos o no, no somos nosotros los que vamos a juzgar. Claro, nosotros vemos si hay fruto o no, pero no nos corresponde al final a nosotros juzgar si tus frutos son de Dios o no, agradan a Dios o no. Le toca a Dios. Y Dios nos deja entrever, hermanos, que hay creyentes que no dan frutos. Y entonces es donde uno dice, ellos dicen que son creyentes, pero no son salvos. Vamos a ir poco a poco a la palabra. Mire, no hay forma de pertenecer a la iglesia sino solo por la salvación en Cristo. Usted quiere pertenecer a un club deportivo, entrene, y si el entrenador lo selecciona, llegan 20 para entrenar y el entrenador dice, este tiene buen cuerpo para hacer este ejercicio, para ejercer este deporte, cualquiera que sea, ¿no? Que puede dominar bien el balón o la pelota de béisbol. Este lo seleccionamos, este no puede. Se le van todas las pelotas y corre de manera equivocada. Entonces el entrenador decide sí o no. ¿Comprende? Yo quiero ser del equipo, sí, pero no tiene la capacidad. Para ser parte del club deportivo, usted tiene que mostrar habilidades. Para ser parte de la iglesia, no. Es todo lo contrario. ¿Por qué entramos a la iglesia? Porque no podemos entrar al equipo. ¿Comprende? Es más bien porque no podemos. ¿Por qué somos parte de la iglesia? Porque somos imperfectos y Dios nos está perfeccionando. Es Dios quien lo hace. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué decidimos ser parte de la iglesia? Porque nos dimos cuenta que ya no podemos por nosotros mismos. Ya no vivo yo, dijo Pablo, ¿verdad? Ya no puedo yo. Luché, batallé para cambiar mi vida y no pude conmigo mismo, me rendí a Cristo. Es decir, para ser parte de la iglesia no hay que mostrar habilidades, es más bien hay que mostrar que no tenemos habilidades y que solo Cristo puede. Él nos hace salvos, solo Él puede. Y entonces la iglesia está conformada solo por salvos por la fe. No se paga un boleto para entrar a la iglesia. No se paga membresía. Voy a tener mi carnet y si pago mi carnet de miembro ya soy miembro. ¿Comprende? No. Para ser miembro del cuerpo de Cristo solo tiene que rendirse a Cristo y decirle a Cristo, ya no puedo conmigo mismo. Por favor, como hay una frase bíblica, sé propicio a mí que soy pecador. Me rindo delante de ti y por fe en Cristo te haces parte de la iglesia. Y el versículo 12 de este pasaje nos está diciendo que hay un propósito en la iglesia, que cada uno de nosotros tenemos dones, talentos que los ejercemos en medio de la iglesia a fin de perfeccionar a la iglesia misma, a los santos. No es a fin de mostrar que yo tengo habilidades, que no hay mejor predicador que yo, o que nadie canta mejor que yo, o que nadie tiene, solo yo hago lo que yo. No, hermanito, esos son los que no son. Los que son aquellos que reconocen que lo bueno que haces es porque Dios te dio la habilidad, la capacidad, el talento. Ahora, óigame, mencionamos, por ejemplo, a los que tienen buena oratoria. Mire, hay niñitos de preescolar que desde que están chiquititos se ve que tienen soltura en el lenguaje. Ay, sí, no les da pena. Nació así. Hay niñitas que desde chiquititos muestran que son hábiles en el canto, ¿verdad? Ay, saben cantar. Bueno, sí, ya tienen habilidades naturales. Sin embargo, si estos niños crecen y por la fe llegan a ser salvos a Cristo, reciben salvación en Cristo, entonces viene el Espíritu Santo y los perfecciona, los habilita. Y es más, aquellos que ni podían ni hablar, ni cantar, ni saludar, ni que les daba pena, todo
El Señor los habilita y de repente Saulo no es el mismo Pablo. ¿Comprende de qué estamos hablando? El apóstol Pablo llegó a decir, si hemos leído sus cartas a los judíos, les dijo: ustedes los judíos son muy orgullosos de ser judíos, ¿no? Si ustedes tienen razón para ser orgullosos, yo más. Y empieza a decir todo su currículum. Si es de judíos, yo más, de la propia cepa de la tribu de Benjamín, criado bajo los pies de Gamaliel, un gran maestro de los judíos. Y soy esto y soy lo otro, y hablo varios idiomas y conozco a muchos países. ¡Wow! Y al final, como dijo, y todo eso lo tengo por basura. Porque no es por eso que sirvo a Cristo, sino porque Él me escogió y me habilitó. Y ahora todo lo que nosotros reconocemos que podemos hacer de bueno, de bien en la obra, el único propósito para el que Dios quiere usarnos es para perfeccionar a los santos. Quiere decir, para perfeccionar a la iglesia misma. Por tanto, tenemos que aprender una primera característica de la iglesia. La iglesia es la escuela de los santos. La iglesia es la escuela de los salvos. Mire, la iglesia no puede ser la escuela de un no salvo, aunque el no salvo pueda venir. De hecho, hay muchas iglesias donde no salvos ahí nacieron, ahí crecieron. Otras veces he contado esta anécdota muy antigua, que en una iglesia llegó un predicador y un predicador especial de esa semana, y empezó a predicar, impactó la iglesia, y una noche hizo un llamado: alguien quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y en la congregación no se veía que alguien quisiese recibir a Cristo. Y otra vez la pregunta: ¿alguien quiere recibir a Cristo? Y pasó varios minutos. Él sentía que Dios le movía a seguir haciendo la invitación, pero nadie decía, hasta que algunos 3, 4 que no estaban orando en ese momento, él pudo ver en sus rostros que algo estaba pasando detrás de él. Y cuando él hizo así para ver atrás, la que estaba un poco atrás, casi cerca, casi junto a él, era la pianista, una mujer de mucha edad. Había crecido en la iglesia, pero no era salva hasta que esa noche recibió a Cristo. Óigame, muchas personas son así en las iglesias. Yo nací aquí, yo crecí aquí, a mí me presentaron, aquí me bauticé, aquí. Sí, hermano, aquí has hecho tu historia, pero no eres salvo. Hay muchos que están, pero no son. Entonces, por mucho que estén, nunca van a recibir estos dones del Espíritu Santo para servir. Porque si tienen dones naturales para servir, sirven a su ego. Y no pueden hacer una cosita de bien si no es que quieren que se les ponga ahí una placa en reconocimiento a que hizo. Y si cantan bien, quieren el aplauso. Si no hay aplauso, así no estás perfeccionando a los santos. Así no eres instrumento de Dios. Entonces la iglesia es la escuela de los santos, que con humildad aprendemos. Óigame, y esto es importante. ¿Sabe cómo se detecta al hermano que quiere aprender? Por la humildad. Hermanos, ¿quién predica hoy? Hoy predica Juancito. Pues hoy no voy. ¿Y por qué no? ¿Y qué me va a enseñar ese? Yo sé más. Ese acaba de llegar, yo tengo 20 años. Ay, hermano, qué triste. No te dejas enseñar porque tu ego no te lo permite. Una gran señal de que no eres salvo en Cristo y por tanto no quieres perfeccionarte. Porque Dios usa a todos por igual. Dios nos usa a todos por igual. La iglesia no es un centro de entretenimiento, sino de perfeccionamiento.
Hay muchas cosas que hemos dicho en las diferentes predicaciones y quiero repetir algunas. Mire, ay, cómo quisiéramos que aquí estuviese lleno de personas. Qué bonito quienes estamos, pero aquí hace falta mucha más gente, todavía hay espacios. Y especialmente jóvenes, esta generación que se enfrenta a diversas tergiversaciones de la verdad y a diversas confusiones y desviaciones. Y viene alguien y te dice, pero es fácil que traer a los jóvenes. ¿Sí? ¿Cómo? Pongamos una banda de rock. Ay, hermano, aquí va a venir todo el barrio. Seguro. Y de remate, si no te gusta el rock, después del rock podemos traer un mariachi. También, hermanos, qué cosa. No es difícil. Y esto va a estar a reventar. Y al final de todo, ¿te gustó? Oh, sí, la pasamos bien. Hermanos, la iglesia no es para venir a pasarla bien. Y repito, no es malo. Por supuesto que la pasamos bien, que nos alegramos en Cristo. Pero entiende bien lo que decimos cuando decimos la pasamos bien. Ahora viene el momento de la palabra. Ahí viene lo más aburrido. De hecho, hermanos, hay muchas congregaciones, no sé si llamarles iglesias, no voy a juzgar eso, pero congregaciones, pero grupos que se reúnen en templos en donde, quiero decirles esto, hace muchos años me invitaron a una iglesia que yo sabía que no era de nuestra enseñanza doctrinal. El pastor era y sigue siendo amigo mío. Estábamos muy cerca, más cerca que ahora, hace muchos años, y me invitó a la iglesia donde él estaba pastoreando. Y el culto comenzó a las 6 de la tarde. Y comenzó aquella fiesta, hermano. Bueno, yo estaba esperando mi tiempo. 6 de la tarde, 7 de la noche, 7:30, y aquello era sin parar, la agitación, la danza, y que el espíritu se mueva, y no sé, estas cosas. Casi a las 8 de la noche me dieron el púlpito. Y después de casi 2 horas de estar en ese ambiente, ¿usted cree que alguien quería oírme? Y cuando dice, bueno, ahora viene el pastor a predicar, lo que la gente hizo, después de estar casi 2 horas de pie en ese ambiente, se desplomaron en el asiento, como agitados. No aguantaron ni 25 minutos. Y ese no es solo esa noche, es siempre. Casi 2 horas de ese ambiente y poquitos minutos para la predicación, para el estudio, para la palabra, como para justificar que eso es un culto. ¿Y cómo estuvo el culto? Poderoso. ¿Y de cuál fue el tema? Bueno, no lo entendí. Fue algo rápido, no sé de qué habló. ¿Eso es la iglesia, hermano? No, eso no es iglesia. No se confunda. La iglesia no es un centro de entretenimiento, es un centro de entrenamiento, de perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionamiento es fundamental, eso está aquí en la Escritura, que vamos a leer. Para perfeccionar a los santos. Y como creo que dijimos hace pocos días, si has seguido el curso de esta serie este mes, tu vida cristiana de hoy no puede ser la misma del mes pasado, hermano. Piense en eso. ¿Cómo estás hoy? Bien, lo mismo que el mes pasado, que el año pasado. No has crecido. Piensa en esto, pregúntate todos los días, evalúate todos los días. De hecho, cuando la palabra del Señor nos habla a través de la carta a los Corintios, Pablo escribiendo a los Corintios dice, examínese cada uno a sí mismo. Y no es solo para si participo en la Santa Cena o no. Examina tu vida todos los días, con Santa Cena o sin Santa Cena. Es tu vida todos los días. ¿Estoy mejorando? Antes me enojaba todos los días, hoy no me enojo, o me enojo menos. No te enojes nunca. No es como algunos cristianos. Pastor, mira cuánto he avanzado en mi vida. Yo era un borracho de todos los días. Así que bueno, ahora solo los sábados. Mire, yo me fumaba 3 paquetes en 3 días. Ahora solo 2 o 5 cigarros al día.
Hermanito, tú no has crecido. No, tú no has crecido. No te engañes. Puedes ir a la iglesia todos los días, pero no te estás perfeccionando en Cristo. A los miembros del cuerpo de Cristo se les asigna un servicio específico que está de acuerdo con los dones que han recibido. Dones, habilidades de parte de Dios, no son los tuyos, los que has recibido de Dios. Y no hay un solo cristiano que no reciba nada. Fíjese que estoy aquí quieto en la banca, no hago nada, porque como Dios no me ha llamado a nada, no te ha llamado a nada. ¿Acaso no has leído por casualidad lo que comúnmente llamamos la Gran Comisión? Ir por todo el mundo y predicar. No le has predicado a nadie. Ir y hacer discípulos. ¿A cuántos has hecho tú discípulos de Cristo por la predicación? Y todavía dices que Dios no te ha llamado a nada. No os canséis de hacer el bien. ¿Para quién es eso? ¿Solo para los ancianitos? ¿O solo para el que tiene dinero? Eso es para todo creyente. No os canséis pues de hacer bien. A todos. Todos tenemos un llamado de parte de Dios como cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, dice así la Escritura. Y esto está lleno de mucho aprendizaje. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, ¿se puede ser más específico que esto? Está con mucho detenimiento. No habla de generalidades. No. Estos dones, estas habilidades recibidas de Dios por gracia no son para el exhibicionismo, sino para vivir en fe, consolidando esta fe siempre. Dice aquí, úsese conforme a la medida de la fe. Mire bien el verso, aquí hay muchas cosas y pasaríamos mucho tiempo, pero solo quiero destacar de este Romanos 12, 6 al 8 que acabamos de leer, tres muy breves. Primero, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. No son tus dones personales, los dones que has recibido por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Quiero aquí atreverme a decir algo muy personal. Normalmente no ocupo el micrófono para decir personalmente algo, pero se da la ocasión y quiero darlo como testimonio. Hermanos, hermanas, yo nací en una iglesia cristiana, gracias a Dios. Una iglesia hija de esta iglesia. La Iglesia del Calvario es la primera fundada por los misioneros que vinieron de Estados Unidos para fundar esta denominación. Esta es la primera. La segunda iglesia, allí nací yo, hija de esta. ¿Ya? Y allí nací, allí crecí, y desde muy niño mi padre, que ya muchos saben que hasta hace poquitos años se retiró de pastor, fue siervo del Señor por larguísimos años. Y desde que éramos niños con mis hermanos, nos juntó a cantar desde niños y después que ya crecimos con la vocecita de varón, se unió con nosotros y formamos un cuarteto. Óigame, yo nací en este ambiente, gracias al Señor por su gracia, hermanos. Y claro, cuando ya era adolescente, joven, los hermanos, las hermanas de la iglesia siempre dijeron, ay, qué bonito que cantas o que tienes habilidad para hablar, vas a ser pastor. ¿Sabe lo que yo decía? Y lo dije no una vez, muchas veces. Seguro vas a ser pastor, ni quiera Dios. Yo, muchas veces. Porque el ambiente en mi casa era de mucho gozo por servir al Señor, pero de mucha pobreza. Mucha pobreza. Y yo decía, ay, mi pobre padre tiene que trabajar por fuera y después predicar en la noche porque no había de otra en aquellos años. Y que conflictos aquí. Óigame, porque no hay una iglesia, aunque sea de 50 personas, que no sea de conflicto. Una cosa muy importante, eso también hay que entenderlo, ¿verdad? Porque el pastor no es para caerle bien a todo el mundo. De hecho, hermanos, en nuestra iglesia también ha habido aquí problemitas en todos los tiempos, ¿eh? Ay, este pastor,
¿Cómo se le ocurrió? Cuando iniciamos aquí la cancha con techo, y los hermanos del colegio muy preocupados, se arregló el techo de la cancha y también se arregló el piso y meter carros allí se destruye cada año lo mismo. Y entonces los hermanos que están ahí a cargo del colegio dijeron que no se use más la cancha para parqueo. Ay, hermanos, 3 o 4 dijeron, el pastor y su gente creen que es la gran cosa y ahora no nos dejan entrar. Digo, hermanitos, a mí me anunciaron, yo no decidí. Pero como todo lo que ocurre es por culpa del pastor, ¿no? ¿Y quién le dijo que ya era tiempo de pasar al templo? Y pues está lloviendo. No es fácil, hermanos. Eso es la iglesia. Y no aquí, allá. La iglesia del Señor, lo mismo en todas partes. Todos cantaron menos yo. Es que vino tarde y hasta el programa. Solo a mí no me dejó ese tipo de cositas, ¿no? Que van minando. No hay que sorprenderse. Tú quieres ser líder, prepárate para estas cosas, no para el aplauso. Pero bien, el punto, voy a volver. Ni quiera Dios que yo sea pastor. Y vea dónde estoy ahora. ¿Usted cree que yo decidí? No, Dios me puso, aunque no quería, de verdad. Aunque no era pastor hace más de 30 años, me tocó ser miembro de la junta directiva de nuestro grupo de iglesias por primera vez. Ser miembro de esa junta. 7 miembros de la junta, y de los 7 miembros yo era el único no pastor y el más joven, muy jovencito. Fue más de 30 años. Y entonces hay una iglesia que en aquel tiempo había quedado sin pastor por conflictos internos. Y entonces llamaron a la junta directiva. Bueno, que el pastor ya no está y se fue, que problema, que un montón de gente se había ido. Habían, hermanos, 20 personas en esa iglesia. Y se reunió la junta, nos reunimos con ellos y al final una reunión muy larga. Los hermanos de la iglesia le dijeron a los miembros de la junta, miren, nosotros queremos que ustedes nos pongan un pastor, porque no nos vamos a quedar así. Y entonces dice el presidente de ese momento, bueno, mire, el único no pastor aquí es el hermano Rubén, todos los demás tenemos iglesia a cargo. Así que vamos a hacer esto, se los vamos a poner por 3 meses para que esté al frente predicándoles. Y mientras tanto ustedes buscan un pastor, nosotros podemos buscar un candidato que venga aquí con ustedes. 3 meses. Pero el hermano va a estar viniendo a predicarles cada día de culto. Y así fue, hermanos. Pues yo ya predicaba, pero tener a cargo una iglesia ni por 3 meses ni por una semana, era la primera vez. Y así comenzamos. Varias cosas. Estoy contando esto por testimonio, hermano, para que vean que la iglesia no es lo idílico que unos piensan. Qué bonito será estar al frente de una iglesia y que, ay, hermano, no, es dura la cosa. Sea pastor, sea diácono, sea maestro de escuela, cualquier posición donde estés, prepárate para problemas, pero prepárate para ser bendecido si has confiado en Dios. Porque aquí no me estoy quejando, estoy dándole la gloria a Dios. Bueno, la cosa es que llegamos y empezaron familias a venir, y esa iglesia tenía la costumbre de que vamos a hacer una campaña unida. La primera cosa que me acuerdo, vamos a hacerla, pero ¿qué cosa es una campaña unida? Que bueno, allá en el patio, que es más grande, nos vamos a reunir y viene la iglesia tal y la iglesia tal, que, qué bonito eso y tal, ¿y para qué? Y se llena, y después de esa semana volvemos no, espérese una cosa, vamos a hacer una campaña nosotros. ¿Para qué queremos que las otras iglesias se unan a nosotros? Y que traigan gente, y que hagan la fiesta y después se vayan. ¿Cuál es el resultado? Así habían pasado por ahí. No, vamos a hacer una nosotros. Primera vez por años que lo hacían. Y aquellos hermanos que nunca estaban acostumbrados a hacer todas las cosas propias solos, se sorprendieron de los resultados. Qué bonito, nunca habíamos experimentado eso, que nosotros podíamos hacerlo solos, que no necesitábamos de otras iglesias, de otras denominaciones.
Y así comenzamos. Y después vamos a hacer un coro. También pues, la parte musical me ha gustado mucho. Primera vez que muchos hermanos cantaban en un coro. Y era bonito, hermanos, porque a los 2 meses el coro, que era conformado por casi 20 hermanos, que era lo que encontramos ahí, y se habían sumado otras familias que se habían ido, 20 cantando y 8 en las bancas oyendo al coro. Bonito eso, ¿no? Dios empezaba a bendecir. Y muchas cosas que se fueron practicando, y la gente comenzó a volver. Y pasó 3 meses, y pasaron 6 meses, y pasó 1 año, hasta que por fin me reuní con ellos y les dije, bueno, hermano, ya pasó más del tiempo que la Junta dijo. Yo quiero pedir a los hermanos de la comisión de la iglesia, que quedó a cargo de buscar al pastor, ¿qué han hecho? Den un informe. Y el hermanito más anciano de la iglesia dijo, hermano, es que no estamos buscando pastor. ¿Y por qué no? Pues porque ya tenemos. ¿Y saben lo que yo les dije? Y el colmo de todo es que me está gustando. Yo, que por años había dicho, ni quiera Dios, ¿dónde estoy ahora con ustedes? Hermanos, no es si tú quieres, es si Dios quiere. No es donde yo quiero, es donde Dios quiere. No es como yo quiero, es como Él quiere. La iglesia pertenece a Cristo. Y aquí dice, según la gracia que nos es dada, según la gracia de Dios, no según como tú quieras. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Mire bien una cosa, la profecía ya no es un ministerio vigente para hoy. ¿Por qué ya no? Porque la profecía es todo mensaje revelado por Dios, y ya no hay nada más que tengamos que Dios revelarnos, porque ya todo está revelado. Ya no estamos esperando que venga un nuevo profeta, porque ya los profetas cerraron la revelación de Dios. Está aquí en la Escritura. Ya está cerrada. Cuando Pablo escribió a los Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, la profecía todavía estaba recibiéndose, porque las cartas todavía no se habían escrito. Y él mismo está escribiendo profecía nueva, palabra revelada nueva. Así que en el tiempo de Pablo sí estaban vigentes los profetas. Él mismo fue uno de ellos, recibiendo palabra de Dios. Y por eso dice, ¿alguien quiere ser profeta? Cuídese de que sea en la medida de ¿qué? De la fe. Dios no va a dar profecía a una persona que no tiene fe. La fe es el vínculo por excelencia entre todo creyente y Dios. No hay otro modo, hermanos, de ser hijo de Dios, sino solo a través de la fe. Y nuestra fe tiene que ser creciente todos los días. Y la tercera parte, primero vimos según la gracia que nos es dada, segundo, medida de la fe, y tercero, hay muchas otras que dicen la enseñanza, la exhortación, el que reparte. Pero mire bien, la penúltima parte, el que preside. A mí me gusta presidir, me gusta ser el dueño, ¿cómo se llama? El principal del comité, de la comisión, el diácono principal. Me gusta ser, a todos nos gusta mandar. Quisiera ser el gerente. Hermano, el que preside, el que sea el principal del comité, el coordinador, es la palabra que estaba buscando, que lo haga con solicitud. Hay 2 maneras de entender la palabra solicitud. Primero, solícito. ¿Listo para qué? Para servir. Siendo el primero. Yo, hermano, soy el coordinador del comité, así que cito a todos los del comité y vengan aquí a las 6 en punto a orar. Yo vengo a las 7, ¿oyeron? Me esperan 1 hora más tarde. Porque para eso soy yo el que manda. Ay, hermano, qué fácil es mandar, ¿verdad? Lo difícil es servir. Y el Señor ya nos dejó la lección. El que quiere llegar a alto, que empiece por lo más bajo. El que quiere tener el cargo más alto, que empiece por servir. Y de hecho el Señor Jesús nos dio el mejor ejemplo de servir.
Y lo hizo limpiando los pies, lavando los pies de aquellos que debieron haberle lavado los pies a él. Entonces, el que preside con solicitud, estar solícito, dispuesto, pero también solicitud es, hermano, quisiera hacerlo, solicitar, pedir. No es que, mire, como yo soy el que manda, quiero ver lo que haga esto. Ay, sí, Señor. No. Hermano, ¿usted quisiera hacerlo? ¿Pudiera usted estar solicitando? Bien. Cristo ha dado a la iglesia una meta muy alta. Ay, hermanos, una meta muy alta en estatura y en dignidad. Efesios 4:13. La meta, hermanos, para todo creyente, hasta que todos, no solo uno, no solo el otro, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Ay, hermanos, perfecto. ¿Qué meta tenemos? Que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que significa? Todo creyente, hombre o mujer, tiene que caminar en este proceso hasta ser como Cristo es. Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Ay, pastor, ¿y eso es posible? Si la Biblia dice que sí, hacia ahí vamos. El problema es que no es posible si nos resistimos. ¿Y quién va a poder? Yo no puedo. Claro, llenos de iras, de amarguras, de rencores, de desobediencias. Así no se puede. Pero si somos humildes y vamos en ese proceso hasta que mientras el Espíritu Santo nos guíe, vamos hacia ese camino de dignidad, a una estatura de perfección, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermano y hermana, en la iglesia nos caracterizamos, deberíamos caracterizarnos por ir en el mismo camino, no que cada creyente solo porque cree que Dios me llamó a esto, entonces cada quien por su propio camino, al modo que yo quiero. No, eso no es la iglesia. La iglesia debe sujetarse a un solo programa, a un solo proyecto, a un solo camino, y conscientes todos de que todos seguimos al mismo Señor. Y este proceso de unidad de la fe también va acompañado con el conocimiento del Hijo de Dios. Conocer más del Hijo de Dios. Hermanos, ¿de qué modo podemos conocer al Hijo de Dios? No hay otro modo sino solo a través de la Escritura. ¿Se puede de otro modo? No por el hacer el bien en la calle. Qué bueno que hagamos el bien, pero eso no nos da conocimiento de Cristo. Y también algunos que dicen, bueno, yo con algunos 3 o 4 no me llevo bien, así que yo soy iglesia en mi casa. ¿Y qué aprendes en tu casa? Pastor, aunque usted no me vea allí en la iglesia, pero yo tomo la palabra en la casa. Perdone que lo diga con sinceridad, pero no le creo. Sí, puedes leer la Biblia y de repente vas ahí a los programas por internet y más confusión tienes porque, hermano, necesitamos estar aquí para estudiar la palabra, porque en internet miras cualquier cosa y no es cualquiera el que va a tener el suficiente discernimiento para saber la diferencia entre lo que te dice un teólogo y un teólogo. Un predicador y un predicador. Uno que te quita el dinero hasta por televisión y otro que te dice que eso es pecado. No sabes discernir. Hermanos, solo en el cuerpo de Cristo es el espacio que Dios ha creado para que aprendamos su verdad. Y por eso es que estamos insistiendo cuando nosotros los días jueves nos reunimos aquí. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Cómo surgió? Porque aquí es donde esta es la escuela que Dios ha establecido para que aprendamos a no ser engañados y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, en este proceso que no termina aquí, sino hasta que estemos en la presencia de Dios, a llegar al varón perfecto. ¡Qué estatura tan maravillosa! ¿Usted había pensado alguna vez que siendo miembro de esta iglesia, usted va en camino a ser como Cristo es? Probablemente no. No, yo no sabía que era llegar a ser como Cristo. Pues eso significa ser cristiano. Llegar a la plenitud de Cristo. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz.
No solo para salvarnos es el comienzo, sino para que le sigamos, para que seamos como Él es. Unidad de la fe, esto es la verdad revelada en las Escrituras, unidad en el entendimiento y la defensa de la sana doctrina. Hermanos, hermanas, solo por medio de la fe que Dios ha depositado en la iglesia es posible transitar en el camino del entendimiento de esta verdad. No, fuera de la iglesia no puedes transitar ese camino. Solito en tu casa no puedes transitar en ese camino. Solito oyendo radio cristiana no puedes transitar en ese camino. En radio también se escuchan quién sabe cuántas cosas. Óigame, de verdad que en radio y televisión, no solo porque el programa se llame cristiano, ahí hay muchas herejías, muchas barbaridades que se dicen. Pero si es un programa de radio, ahí usted oye, ahí habla el que paga. Usted quiere tener un programa de televisión o de radio, es fácil, si tiene dinero va a la radio y paga el espacio. Y se lo van a dar porque la radio de eso vive. Pero eso no quiere decir que porque usted habla en radio está diciendo la verdad. ¿Comprende cuál es la diferencia entre todo eso de querer vivir su fe solita y estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Este transitar por la palabra revelada nos conduce a conocer cada vez más al Hijo de Dios. Como leíamos en el versículo, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios hasta llegar a un varón perfecto. La iglesia, nos enseña la Biblia, que la iglesia como cuerpo es un organismo vivo. Organismo vivo, es vida, ¿eh? No es un cuerpo pasivo para venir y cantar y ya me voy, qué bien que estuvimos. No, hermanos. Cada día con dinamismo, cada día con nuevos propósitos, con nuevos bríos. Un organismo vivo que está eternamente unido en Cristo. Romanos capítulo 8, versos 8 al 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, está refiriéndose el apóstol Pablo a los salvos, a los santos, mas vosotros, los salvos en Cristo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, hermanas, cada día en su casa medite la palabra, vaya allí, ore por esta palabra para que Dios se la haga entender. El creyente ya no vive según la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí la carne, hermanos y hermanas, es la carnalidad pecaminosa. De hecho, nosotros vivimos en la carne, ¿no? Mientras estemos en este cuerpo. Pero vivimos en la carne, pero ya no para la carne. Porque vivir para la carne es caer en la trampa de la carnalidad pecaminosa, porque nuestra carne desea los placeres del mundo. ¿Sí? Una cosa muy importante, los placeres del mundo son deseables. Tan deseables como cuando Eva en el libro de Génesis miró el fruto. ¿Por qué cayó en la trampa del fruto y la comió? Porque era deseable a los ojos. Bueno, la serpiente me dice que ese fruto no me va a hacer daño y que más bien voy a ser como Dios, pero el fruto se mira agrio, ¿no? Sin sabor. No, ese es el fruto. No. Pero ¿por qué lo comió? Porque además de la gran mentira del diablo, el fruto era deseable para comer. ¿Por qué el borracho se volvió borracho? Porque deseaba sentirse fuera de sí y gritar como el licor te hace gritar. ¿Y por qué el joven le causa placer la droga? Porque se siente libre. Hermanos, toda forma de pecado es deseable. Está en la carne, está en nuestra propia naturaleza. Y precisamente por eso es que Dios nos manda a aborrecer la carnalidad,
dejar la carne y ya no vivir para la carne. Mientras estemos en la carne, seguiremos en condiciones de seguir pecando. Pero ahora tenemos que hacer prevalecer nuestra nueva naturaleza espiritual sobre los deseos pecaminosos de la carne. Y nos lo dice muy clara la carta que acabamos de leer. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes vosotros? Los salvos santos. Los santos de Dios. No todo el que va a una iglesia, hermano, solo los santos. Que por ser santos van a la iglesia también. Pero son salvos porque han creído en el Señor Jesucristo. Mas vosotros los santos ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es lo que recibimos de Cristo. Cuando hemos recibido a Cristo y Él nos hace salvo por la fe en Él, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Ya no podemos regresar a la vida de atrás, a la vida de antes. Dice, no dice aquí el versículo, si alguno no peca, porque todos pecamos, hermano, aun siendo cristianos pecamos. Más bien es, si alguno no tiene el Espíritu, esto es, si alguno no es salvo. Porque siendo salvos, pecamos y tenemos que arrepentirnos constantemente. Pero aquí la diferencia no es entre el que peca y el que no peca, porque entonces no habría diferencia, todos pecamos. La diferencia es entre el que es salvo y el que no es salvo. El que es salvo tiene que dar fruto visible de que es salvo, renovado en la sangre de Cristo. Y esta es, hermanos y hermanas, una relación eterna, para siempre. Ya no hay vuelta atrás. Cada creyente como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una relación marcada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es eterno, nuestra relación con Él es eterna. No puede ser que el Espíritu Santo que nos da vida sea eterno y ahora ya no quiera estar con nosotros. Su relación con nosotros es eterna, mora en nosotros eternamente. Versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu Santo mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, hermanas, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia es una señal de una iglesia verdaderamente viva. ¿Usted quiere conocer una iglesia viva? Mire los frutos de esa iglesia. ¿Usted quiere conocer una iglesia viva? No es tanto el número, porque pueden reunirse miles, pero si no hay unidad, ahí no va a haber fruto del Espíritu. ¿Sabe que la iglesia no se mide por el tamaño? Pueden ser 5, pueden ser 5,000. No es eso lo que hace la iglesia, sino el nivel de vida en Cristo. De hecho, el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque no está hablando de, hay 3,000, menos de 3,000 no acepto. No, hermano, no se trata del número, se trata de la calidad de vida. Por eso es que nosotros no debemos caer en la trampa de aquellos que dicen, miren, nosotros sí. Antes éramos 20, ahora somos 2,000, 20,000. Sí, pero eso no es la manera de medir. Ojalá que llegáramos a ese número, pero de santos, de gente salva. Entonces vamos a tener muchos más grandes resultados para la gloria de Dios. La unidad del cuerpo es una señal de una verdadera iglesia, una iglesia verdaderamente viva. Efesios 4, versos 4 al 6. Mire bien, cuántas veces, marque allí, cuántas veces se marca la palabra uno, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estos 3 versículos, 4, 5 y 6, se menciona el un o uno 7 veces. La palabra uno es fundamental para la iglesia, hermanos. O somos uno o parecemos ninguno. La iglesia está obligada por la palabra de Dios a actuar como uno solo, porque es un cuerpo. Uno solo.
un cuerpo, el cuerpo de Cristo, porque hay solo una cabeza, que es Cristo. Y somos guiados por un solo espíritu. Hemos sido llamados a una misma esperanza, quiere decir a una misma vocación, a una misma tarea, porque somos hijos de un solo Señor. No, aquí no estamos adorando a un Señor unos y a otro Señor otros, no, un solo Señor. Cantamos a un mismo Dios y un solo bautismo. Bueno, puede referirse, porque no nos dice cuál, al bautismo del Espíritu Santo, que es el sello que Dios nos ha dado, o al bautismo en agua. En ambos casos es uno solo. Siempre he visto a algunos hermanos que me dicen: pastor, cuando yo oigo un mensaje poderoso y hacen la invitación para recibir a Cristo, yo quisiera recibirlo cada vez que oigo eso. No, ya usted lo recibió, ya es salvo. Y otros que dicen: cada vez que veo a alguien bautizarse, yo quisiera bautizarme cada vez que hay bautismo. ¿Verdad que no tiene sentido? Es un solo bautismo, ya se bautizó. Pues hermanos, la obra de Cristo ocurre una sola vez. El Señor Jesucristo va a volver para llevarnos, no para morir otra vez, porque una sola vez vino a morir. Su muerte única es suficiente a los ojos de Dios. La palabra vocación está referida a la tarea particular, porque dice aquí que fuimos llamados también a una misma esperanza, que es nuestra vocación. La palabra vocación está referida a la tarea particular de cada creyente para servir a Cristo, que también incluye el deseo y el interés de hacerlo. Óigame, ¿cuál es su oficio? Soy carpintero. Ah, qué bueno. Sí, pero no me gusta, hubiera deseado ser otra cosa. Bueno, usted tiene la habilidad de ser carpintero, pero no el deseo. Y eso no es vocación. Vocación incluye el deseo. Soy vendedor y me gusta vender, qué bueno, esa es vocación. No es solo que hace algo y lo hace bien, sino que lo hace con deseo. Eso es vocación. Nosotros servimos a Cristo no porque lo haya impuesto Dios y ni modo tengo que hacerlo, sino porque nos gusta hacerlo. A eso se llama vocación, cuando servimos con gozo, porque sabemos que ese gozo no viene de lo que hacemos, sino del Señor que vive en nosotros. Los salvos en Cristo, hermanos y hermanas, somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia que el Señor ha redimido con su sangre. Por nuestra fe en Él hemos recibido su salvación por gracia. Estamos unidos al Padre mediante la obra de Cristo y habilitados por el Espíritu Santo para servirle. Esta relación es eterna, de modo que nadie puede quitarnos tan grande salvación y tan grande privilegio de servirle. Gocémonos en servirle con fidelidad y con gozo, porque hay muchos a nuestro alrededor que necesitan también ser salvos. Vamos a orar. Padre nuestro, alabado tu nombre santo, precioso, grande, maravilloso. Gracias por la palabra que siempre nos das. Queremos crecer en ella. Y ahora entendemos con mayor claridad que tu propósito es que lleguemos hasta la plenitud de Cristo. Condúcenos con el poder de tu Espíritu Santo a tan alto privilegio, a tan alta posición de dignidad. Permítenos disfrutar de este gozo siempre y encamínanos en tu voluntad de ser una iglesia unida en la fe, unida en el Espíritu, unida en el único propósito de glorificar tu nombre cada día. En el nombre maravilloso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.